Muy buenas noches a todos. Vamos a empezar con el taller 01. Las disculpas del caso por no haberlo realizado el día previsto. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. Empecemos dándole una ojeada al artículo. El artículo, como han podido observar, es de una revista colombiana. Titula Prevalencia de fibrilación auricular en pacientes hospitalizados por medicina interna. Ahí están los autores, a las instituciones que pertenece cada uno de los autores. Además podemos observar el resumen, el abstract y empezamos con la introducción. En la introducción han podido observar que el primer párrafo incluye la definición de la fibrilación auricular, la variable de interés en este estudio. Luego, en el segundo y tercer párrafo han podido observar una recopilación de los antecedentes de estudios previos relacionados al tema, en la que se ha podido constatar que la fibrilación auricular es un problema, es una realidad problemática de diferentes países. Y finalmente, en el último párrafo de la introducción, la primera oración hace referencia a la justificación y luego la última oración es el objetivo del estudio. Metodología. El primer párrafo de la metodología, como han podido observar, primero siempre el tipo de estudio, luego las características de la población. Segundo párrafo, el muestreo, los criterios de inclusión y exclusión. Además, el tercer párrafo incluye información relacionada a un estudio piloto que hicieron para recoger o ver la mejor forma de obtener la fuente o la base de datos. Y los siguientes párrafos hacen mención a las pruebas estadísticas empleadas en este estudio. Además, podemos observar el párrafo en donde señala que se usó una hoja Excel y además el software Stata en su versión 14 para realizar los análisis estadísticos. El penúltimo párrafo de metodología, algunas consideraciones éticas y finalmente algunos sesgos que se pudo o no controlar por parte del autor. Los resultados. Primer párrafo hace mención o da respuesta, como lo habíamos dicho en la anterior charla, debe dar respuesta a la primera pregunta de investigación, al primer objetivo, la prevalencia global. Y este se resume en la tabla número 1, dividido en algunos criterios, como sexo, como la edad o el centro hospitalario. La tabla 2 hace referencia, menciona al segundo o a la segunda o da respuesta a la segunda pregunta de investigación. Y este también se resume en la tabla 2. Y el tercer párrafo finalmente incluye los resultados relacionados a comorbilidades, como han podido observar, el tipo de fibrilación auricular y finalmente el manejo farmacológico de estos. Discusión. El primer párrafo de discusión hace una recopilación de la problemática, una breve recopilación, un resumen prácticamente, y en el segundo párrafo de la discusión está el comentario de cada uno de los resultados en orden según los objetivos planteados. Luego está los comentarios relacionados a comorbilidades y otros aspectos que le pareció conveniente tomar en cuenta al autor. El penúltimo párrafo brinda algunas bondades que el autor considera que su estudio tiene y finalmente el último párrafo incluye primero las conclusiones y la última oración, las recomendaciones. Empezamos. Taller 01, veamos el formulario de preguntas. Bien, pregunta 01. ¿El diseño es apropiado para el objetivo de estudio? ¿Y por qué? Primero, cataloguemos a qué tipo de estudio corresponde este artículo. Por descarte, hay dos tipos, no experimentales y experimentales. El estudio de prevalencia de fibrilación auricular hizo, o el autor de este estudio hizo alguna modificación de alguna de las variables, asignó alguna variable, reprodujo artificialmente el fenómeno de interés, indujo en los pacientes o provocó en los pacientes fibrilación auricular? Claro que no. Entonces, el estudio corresponde a uno experimental, es todo lo contrario, porque el autor fue un simple observador, un simple testigo del número de casos de prevalencia, o bueno, del número de casos de fibrilación auricular en su población. Es como, bueno, ahora, tenemos dos posibilidades luego, que sea un estudio longitudinal o un estudio transversal. Veamos, hizo varias mediciones el autor, hizo un seguimiento de sus pacientes. No, no lo hizo. Entonces, es todo lo contrario, porque el autor hizo una especie de fotografía del año 2016 en la que en la foto solo aparecieron los pacientes con fibrilación auricular. Solo hizo una medición en un momento determinado.
Ese es un estudio transversal. En muchos textos van a encontrar que los textos transversales también son llamados estudios de prevalencia. Ahora, en cuanto al tipo de estudio transversal, fue un exploratorio para, bueno, la fibrilación auricular es una enfermedad ya muy conocida, muy detallada. Entonces, no podría o no se podría catalogar como estudio exploratorio debido a que esta no es una enfermedad con pocos casos o poco prevalente o desconocida. Y no es un estudio de correlación causal porque no estamos asociando factores o variables, factor de riesgo, no estamos queriendo determinar un factor de riesgo y su asociación con una variable dependiente en este caso. Es un estudio descriptivo, el artículo corresponde a un estudio descriptivo, ya que lo que queremos evaluar es una característica en cada uno de los sujetos de estudio, si presenta o no presenta fibrilación auricular. Dicho esto, el estudio corresponde a uno de diseño observacional transversal y descriptivo. Ojo, hay que tener en cuenta que para escoger el diseño se tiene que tener primero los objetivos, la pregunta de investigación. El diseño es un plan, es una estrategia para responder a la pregunta de investigación y también conseguir los objetivos del estudio. Si el autor hubiera querido determinar el grado de asociación entre una variable independiente o dependiente o determinar el factor de riesgo, hubiera escogido un estudio analítico de casos y controles o de cohortes. Y si el autor hubiera querido evaluar, en este caso, la eficacia de un fármaco determinado para la fibrilación auricular o probar una nueva terapia, entonces hubiera escogido un estudio de ensayo clínico, un experimental. Pero como el autor en este estudio solo quiere determinar cuál es la prevalencia o la magnitud o la distribución de la variable de interés en su población, entonces es conveniente escoger un estudio transversal y descriptivo. Ahora, recordemos también que los estudios descriptivos tienen la bondad de que requieren poco tiempo para su realización y es poco costoso. Además, es útil para examinar factores que podrían tener causalidad, que en este estudio no se ha realizado, ¿no? Pregunta 02. ¿Hubo alguna pregunta de investigación bien definida? ¿Cuál fue la pregunta de investigación? A la primera pregunta, eh, es evidente que el elemento central de todo trabajo de investigación o de todo estudio es la pregunta de investigación. El estudio se realiza para responder una pregunta de investigación y existe una memotecnia para identificar los componentes de una pregunta clínica. El pico, P de población y de intervención, C de comparación y O de outcome o de resultado esperado. A ver, aplicando a este estudio, a este artículo, la población es evidente que es poblaciones hospitalizadas por medicina interna. La intervención y la comparación no se presenta en este tipo de estudios descriptivos u observacionales y esta es más frecuente observarla o vamos a observarlo mucho más en estudios o es idóneo. La pregunta pico es idóneo o se completa en estudios donde hay intervención, donde estamos haciendo un grupo control, evaluando la eficacia de un fármaco, de una terapia, etcétera, ¿no? Sin embargo, como les digo, en estudios observacionales descriptivos no encontramos una intervención ni una comparación. No hemos observado en este estudio que haya un fármaco, una exposición, una prueba, un tratamiento y tampoco hemos observado en este caso un placebo o un grupo control. No hay intervención, no hay comparación. Y el outcome o el resultado que deseamos encontrar en los pacientes o que el autor buscaba en sus pacientes era si hay o no hay fibrilación auricular. Es auricular, perdón. Ahora, cuando se elabora una pregunta de investigación, se suele usar o emplear palabras como qué, cuál, cómo, por qué y luego el propósito del estudio. Cuál es la prevalencia, cuál es la asociación, cuál es el- la causa, etcétera. Y además la pregunta debe contener los componentes de la pregunta pico.
fibrilación auricular en pacientes de medicina interna. Además, la pregunta de investigación, en este caso, deben de ser simples, cortas, directas y específicas. Además, debe contener que el qué vamos a medir, fibrilación auricular, el dónde e incluso el cuándo. Y además debe ser neutral. Eso quiere decir que no debe jalar para una posible respuesta. Sería erróneo de que la pregunta de investigación sea, por ejemplo, ¿cuál es la prevalencia la prevalencia de fibrilación auricular es alta en pacientes de medicina interna? Entonces sería erróneo estar considerando una pregunta que puede jalar una posible respuesta. Pregunta 3. ¿Cómo se seleccionaron a los participantes? ¿Hubo un método de selección bien definida? Veamos este gráfico. El autor, por motivos de tiempo o por disposición o por costos o por algún motivo, sea de logística y entre otros, o de disponibilidad, no puede incluir a su estudio a toda la población colombiana. Entonces debe de escoger un grupo o un subgrupo de esta población que sea significativa, que pueda o que permita extrapolar los resultados que se obtenga a partir de esta muestra a toda la población. Y además de cada uno de los elementos de esta muestra, se busca la variable de interés, si presenta o no presenta fibrilación auricular. Ahora, ¿dónde encontramos la información relacionada a los criterios de selección o al muestreo? En metodología. Luego del tipo de estudio se encuentran las características de la población y los criterios de inclusión y exclusión de la muestra. Ahora, ¿cómo se seleccionaron a los participantes? Han podido observar en el artículo que el autor ha seleccionado a todo paciente hospitalizado en medicina interna de enero a diciembre del 2016 que cumpliera criterios de inclusión asignados por él. Ahora, punto importante, el muestreo o la selección de los participantes depende de la pregunta y del objetivo de investigación también. Esto quiere decir, por ejemplo, en este estudio, que por qué el autor, por ejemplo, no incluyó a un, o para o no incluyó dentro de sus participantes o la población de su estudio, ¿por qué no fue, en este caso, estudiantes de un centro educativo o reos de un centro penitenciario? Es, es obviamente que va a encontrar pocos casos o incluso ninguno ese tipo de población. Y ahí la necesidad de que el autor recurra a un centro hospitalario donde es el lugar donde se diagnostica y se trata a los pacientes con fibrilación auricular. Ahora, en cuanto al método de selección, nos referimos al tipo de muestreo. El autor, el autor tuvo que escoger alguna forma de determinar o de seleccionar a sus participantes. Hay dos formas de muestreo, como ustedes saben, el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico o dirigido. El muestreo probabilístico depende de la aleatorización. Y aquí todos los probables participantes tienen la misma probabilidad de ser escogidos. La misma. En cambio, en los tipos de muestreo no probabilístico, no se sabe, no se conoce esa probabilidad de que cada uno de los probables participantes tengan esa posibilidad de ser escogidos y no depende de la aleatorización. Como han podido observar en el estudio, en ningún momento el autor realiza una aleatorización, un sorteo para determinar a sus participantes, a su muestra. Tampoco, ni mucho menos, emplea una prueba estadística para determinar el número de participantes. Todo lo contrario, el autor lo que hace es aplicar algunos criterios propios por experiencia y los que obviamente haya observado en los antecedentes previos para poder escoger a sus participantes, ¿no? Entonces sería una muestra no probabilística o dirigida de tipo de conveniencia porque dependió de los criterios propios del autor. Pregunta 04. ¿Se indican los criterios de inclusión y exclusión de los participantes? Y si los hubo, ¿cuáles fueron? ¿Dónde encontramos esa información? Metodología. Listo, segundo párrafo. Claro que los indica. Los criterios de inclusión son pacientes mayores de 40 años hospitalizados por medicina interna durante el 2016 en dichos hospitales, en 3 hospitales como han podido observar. Y ahora, el por qué ha escogido a mayores de 40 años lo vamos a ver en sesgos de selección. Los criterios de exclusión fueron pacientes ingresados a la UCI o aquellos que recibieron algún tipo de soporte vasoactivo. Esta información, repito, la encontramos en la parte de metodología, ¿no? Pregunta 5. ¿Cuál es la variable principal de estudio? Ahora, si esta variable principal tiene una adecuada definición conceptual, teórica u operacional, la variable de interés
en este estudio es la fibrilación auricular. Lo que el autor desea encontrar en sus pacientes es si tienen o no tienen fibrilación auricular. Ahora, en cuanto a cabe mencionar también que existen otras variables de interés del autor, como por ejemplo la edad o las comorbilidades que tienen los pacientes, el manejo farmacológico e incluso el tipo de fibrilación auricular, como han podido observar. Ahora, si presenta una adecuada definición conceptual y operacional, veamos por qué. Hay una variable, se considera como una característica o una cualidad de un sujeto de estudio. Entonces, estas, en términos de investigación, poseen dos definiciones, una definición conceptual y una definición operacional. La definición conceptual es una definición estándar. Es como cuando nosotros buscamos el significado de una palabra en la Real Lengua de la Academia Española, ¿no? En un diccionario. Entonces, es una definición ya conocida, estándar por todos. Y la definición operacional es los procedimientos para medir la variable. La definición conceptual es algo teórico, algo conceptual, súper teórico, pero para poder nosotros medir ese concepto, para que sea medible, se tiene que operacionalizar y debemos de ver operacionalizar significa realizar los procedimientos que permitan medir ese concepto. Veamos, en el artículo, en la introducción, el primer párrafo hace una definición, o bueno, el autor considera como definición de fibrilación auricular según la Asociación Americana del Corazón. Según esta organización, la fibrilación auricular se define como una taquiarritmia supraventricular con conducción eléctrica sincrónica de las aurículas. Esa es la teoría, ese es el concepto, esa es la definición conceptual y sí es adecuada. Y además se vale de un organismo especializado en el estudio de arritmias. Sin embargo, debemos de operacionalizarla para que este concepto sea medible, sea cuantificable. Y la definición operacional es el siguiente párrafo. Para medir la fibrilación auricular, por ejemplo, eh, nos menciona, es una actividad fibrilatoria en el registro electrocardiográfico. Eso significa que necesitamos de un electrocardiograma para poder cuantificarla o diagnosticarla. ¿Y qué debemos de observar en un electrocardiograma? Ondas F, incluso con una frecuencia cardíaca de 100 a 200 milisegundos. Listo. Y como pueden observar, la definición conceptual sí, sí la manifiesta el artículo y también la definición operacional para poderla medir. Ojo, el autor en este estudio no hace las mediciones electrocardiográficas. Como han podido observar, el autor solo se remite a las historias clínicas para poder solamente determinar si presenta o no presenta fibrilación auricular el paciente. Pregunta 6. ¿A qué año corresponde la base de datos? Como han podido observar, y claramente lo indica en el primer párrafo de metodología, todos los pacientes o las unidades de estudio de este trabajo de investigación, eh, la información de estos pacientes se recaba de las historias clínicas de todos aquellos individuos que fueron hospitalizados en el servicio de medicina interna de estos centros hospitalarios. Entonces, a la base de datos se refiere a la fuente de la información y la fuente de información corresponde a las historias clínicas electrónicas del año 2016. Ojo, es el hecho de que la fuente de datos o la base de datos corresponde al año 2016 no implica que el autor haya realizado el estudio el año 2016. Realizar el estudio se refiere a que todo el procedimiento que se debe de llevar a cabo para poder, que incluye, ¿no? Plantear el protocolo, recolectar los datos, realizar el análisis estadístico, incluso la publicación, es todo ese procedimiento o el hecho de realizar ese estudio no fue realizado el año 2016, probablemente lo realizó el 2017 o el 2018, pero de lo que estamos seguros de que la base o la fuente de la información es del 2016. Pregunta 7. ¿Hay potencial de sesgo de selección?
Y entramos a uno de los temas que vamos a estar entrenándonos en, a lo largo de todos estos talleres o en su defecto en la mayoría de los talleres. Eh, Errores. Hay dos tipos de errores, un error aleatorio y un error sistemático. Los errores aleatorios son producto de la ley del azar, fortuito, imprevisto. Tienen múltiples causas, sin embargo, todas se solucionan incrementando la población. Ojo, eh, tener en cuenta que estas preguntas de sesgos, de errores, tienen la finalidad de que cada uno de nosotros podamos identificar las más frecuentes, podamos incluso, el objetivo es que cada uno pueda identificarlo, eh, y además realizar o buscar las estrategias para minimizarlos, incluso controlarlos. Ahora, había mencionado que hay dos tipos de errores, aleatorio y error sistemático. El error sistemático también se denomina sesgos. Estos errores pueden deberse a múltiples causas, pero en general las causas para un error sistemático suelen ser, desde tres puntos de vista. Primero, un problema por parte del observador o del que está midiendo, que el autor en este caso tenga eh, una, un prejuicio que influye en los resultados finalmente, o como un conflicto de intereses, por ejemplo, que va a, en este caso, obligar o va intencionalmente a hacer que el autor influya en los resultados, o puede ser, un error sistemático puede deberse a un problema en el instrumento o con lo que se está midiendo en este caso, porque tenemos un instrumento, un electrocardiograma que está dañado, por ejemplo, o un tensiómetro que tiene problemas a la hora de medir, etcétera. Y o problemas en lo observado o lo que se está midiendo, o en la variable de interés a la hora de recoger, por ejemplo, la información, ¿no? ¿Y cuál de estos errores son los más peligrosos? Los errores sistemáticos, sin lugar a dudas, son los más peligrosos, porque incluso son capaces de disminuir la validez interna o incluso invalidar los resultados. Ahora, en cuanto a la pregunta, si hay o no potencial de sesgo de selección. Cuando hablamos de sesgo de selección, estamos hablando de los errores que podemos cometer a la hora de escoger nuestros participantes. Ahora, aplicado al estudio, ¿por qué el autor, o bueno, qué hubiera pasado si el autor hubiera incluido a todo o toda su población de estudio fueran recién nacidos o jóvenes? En este caso, lo más probable es que, aparte de la población, bueno, eh, toda la población de estudio es la población colombiana. Sin embargo, la muestra solo incluye a pacientes hospitalizados en el servicio de medicina interna. ¿No es así? Ahora, y el autor incluye, o como criterio de inclusión, a todos los pacientes mayores de 40 años. Pero ¿qué hubiera pasado si el autor hubiera decidido incluir incluso a los jóvenes y a los recién nacidos? La población total se hubiera ampliado, y ¿qué hubiera pasado con el resultado? De prevalencia del número de casos hubiera disminuido, debido a que los jóvenes y los recién nacidos presentan, o prácticamente es poco probable encontrar casos de fibrilación auricular en ellos, ¿no? Es un resultado con defecto. Pero ¿qué hubiera pasado si el autor hubiera incluido solo pacientes adultos mayores de 70 años, por ejemplo? Una población que tiene alta probabilidad de presentar fibrilación auricular, la prevalencia, el resultado de la prevalencia global hubiera incrementado, debido a que tenemos una población con alta tasa o alto riesgo de presentar fibrilación auricular. En este caso, como podía observar, el sesgo de selección se refiere a que nos podemos equivocar e incluir a participantes que no deberían ser incluidos en el estudio. Pero ¿qué hizo el autor? El autor lo que hizo es asignar un punto de corte de edad, solo mayores de 40 años. Y sin embargo, de seguro, ha ignorado quizás uno o dos casos probablemente de pacientes con fibrilación auricular menores de 40 años. Sin embargo, el autor corrió ese riesgo para poder tener una data o un resultado más confiable.
en este caso, porque como les digo, si hubiera incluido a esos pacientes menores de 40 años, el resultado hubiera variado y porque estamos incluyendo a una población joven con poca probabilidad de presentar fibrilación auricular. Entonces, el riesgo de sesgo de selección es moderado, ya que se excluyeron a pacientes que podrían alterar el resultado de prevalencia global en exceso o en defecto. Ahora, en este cuadro podemos observar que los estudios transversales tienen una probabilidad media de selección y este estudio no fue la excepción. Pregunta 8. ¿Hay potencial de sesgo de información? Cuando hablamos de sesgo de información, se refiere a si estamos recabando una información correcta o incorrecta. Eh, ¿Qué hizo el autor para obtener la información? Fue a las historias clínicas, tanto en su modalidad electrónica y física. Y de estas extrajo la información de uno de los pacientes que fueron hospitalizados y otro de si presenta o no presenta fibrilación auricular. Pero, ¿qué hubiera pasado si el autor hubiera recurrido directamente a cada uno de esos pacientes? Sea porque haya conseguido la dirección de su domicilio o el teléfono de estos. Señor, señora, ¿usted tuvo fibrilación auricular el 2016? Bueno, en esa situación se hubiera corrido el riesgo de que el paciente directamente te dé un resultado erróneo, porque muchos, ¿qué tal? Alguno de los pacientes de mayor edad en ese momento presentaba, por ejemplo, un síndrome de Alzheimer o un problema, en este caso cerebrovascular, que haya afectado su memoria y no recordaría en este caso. O en el caso supuesto de que el paciente no tenga conocimiento de que sea fibrilación auricular. Si el autor se hubiera dirigido a cada uno de los pacientes directamente, se hubiera corrido el riesgo de que los pacientes le den una información errónea, ¿no? Pero ¿qué hizo el autor para evitar cometer este error? Se dirigió a las historias clínicas y en esas historias clínicas recaba la información del diagnóstico de la fibrilación auricular hecha por especialistas. Entonces, de este modo, reduce el sesgo de información y por ende hay un mínimo potencial de sesgo de información, ya que el autor extrajo la información de casos con fibrilación auricular de historias clínicas electrónicas. En caso de duda, el autor verificó la historia clínica física, el EKG que se encuentra en la historia física. Y además, este sesgo se reduce ya que la fuente no fueron los participantes directamente. ¿Hay potencial para sesgo de confusión? El sesgo de confusión es un tipo de error sistemático también y hace referencia a un factor extraño. Este tipo de sesgo lo vamos a observar a mayor detalle en estudios de casos y controles o de cohortes, en donde hay una variable dependiente y una variable independiente, una variable X, o donde en casos en donde se esté estudiando si la variable X es factor de riesgo para una variable y en la que observamos un fenómeno o un sesgo de confusión si hay una variable W que esté influyendo directamente en la ocurrencia de ese efecto o de ese fenómeno. Un factor extraño, una variable que incluso es la que realmente está causando el fenómeno y no la variable X que nosotros estamos estudiando. Y en estudios observacionales descriptivos no vamos a encontrar un factor extraño y de tal modo que no hay un potencial para confusión, porque el autor solo está determinando la prevalencia, solo está estudiando la magnitud de casos de fibrilación auricular en este caso en una población determinada en un momento determinado. No está asociando variables. Pregunta 10. ¿Se especifican las pruebas estadísticas utilizadas y cuáles son? Esta información la obtenemos también del segmento de metodología, el cuarto párrafo. Sí se especifican las pruebas estadísticas y estas son cálculo de prevalencia general y razón de prevalencias. Sin embargo, también como han podido observar, se emplean algunas otras pruebas estadísticas de poca relevancia, ya que estas dos son las que permiten responder las preguntas de investigación. Recuerden, la estadística es una herramienta para conseguir los objetivos de un estudio. Ahora,
La medida de prevalencia, o bueno, o ambas, o estas dos son pruebas estadísticas que se emplean en estudios descriptivos, en estudios observacionales. La medida de prevalencia, que es una medida de frecuencia, y la razón de prevalencia, que es una medida de asociación. Y gracias a la medida de prevalencia se tiene la primera conclusión en este estudio, que es la de la prevalencia global del 4.8%. Y gracias a la razón de prevalencia es que se determina que el riesgo o la probabilidad de presentar fibrilación auricular o la presentar, o bueno, en este caso, que la conclusión de que se aumenta 3.3 veces el riesgo de o el incremento de prevalencia al pasar los 70 años. Veamos, primero, prevalencia. Como han podido observar, o bueno, por definición, prevalencia es el número de casos o el número de casos o la ocurrencia de un fenómeno en individuos de una población en un solo momento, en un momento determinado, es transversal. Y gracias a esta prueba estadística es que se obtiene el siguiente resultado, que de 6.882 pacientes hospitalizados por medicina interna, 331 pacientes, que corresponde al 4.8%, poseen fibrilación auricular. Y además el autor empleó esta prueba estadística para observar la prevalencia de fibrilación auricular en mujeres y en hombres, y además la estratificó o la agrupó por edad, además por género y además por cada uno de los centros hospitalarios que tomó en cuenta o que se incluyó en este estudio. Ahora, y la razón de prevalencias es gracias a esta prueba que se obtienen los resultados, las conclusiones de que la prevalencia o el riesgo de presentar fibrilación auricular se incrementa, por ejemplo, en pacientes mayores entre 60 y 70 años en un 1.61. Ahora, en pacientes de 70 a 80 años, el riesgo de presentar riesgo de presentar fibrilación auricular incrementa 3.32 veces. Y como también se puede observar, la aplicación de esta prueba estadística siempre es en relación a un grupo de comparación, a menores de 60 años. Y cuando ustedes dan lectura al segmento de resultados, eh, observen lo siguiente, se encontró en la población de 60 años o 60 o más años, a su vez menor de 70 años, la prevalencia de fibrilación auricular aumentó 1.61 veces, y eso realizado con una con una prueba de razón de prevalencias y su resultado de 1.61. Ahora, entonces es importante recordar que para realizar esta prueba se necesita un grupo de referencia, un grupo de comparación. Pregunta 11. ¿Cuáles fueron los resultados primarios y secundarios del estudio? Bueno, ¿dónde encontramos dicha información? En el segmento de resultados. Y, como les dije, en orden de la pregunta de investigación y los objetivos del estudio. Si el primer objetivo del estudio es determinar la prevalencia, entonces el primer resultado notificado, reportado en este estudio, hace o responde a ese objetivo y a esa pregunta. El resultado principal, la prevalencia global, 4.8%, y más alta en mujeres y a comparación de los hombres y además por grupos de edades. Ese es el resultado principal. Y los resultados secundarios se puede considerar el incremento de riesgo de fibrilación auricular o la prevalencia o el incremento de la prevalencia de fibrilación auricular, que aumentó, por ejemplo, 3.32 veces en pacientes mayores de 70 años. Ahora, los resultados secundarios, el resto, están incluidos en los demás párrafos. El primero es sobre la comorbilidad de los pacientes con fibrilación auricular. La primera comorbilidad o la comorbilidad más frecuentemente observada ha sido la hipertensión arterial crónica. Y lo mismo, está resumida en la tabla 3, y y los resultados relacionados al tipo de fibrilación auricular más frecuente observadas en cada uno de estos pacientes. Y la más frecuente fue la paroxística. Y lo mismo con el manejo farmacológico de cada uno de estos pacientes con fibrilación auricular. Pregunta 12. ¿Las conclusiones dan respuesta a los objetivos del estudio? ¿Y por qué?
Las conclusiones las observamos en el segmento de discusión. El último párrafo. Primera conclusión, tiene prevalencia, que la prevalencia global es del 4.8%. Y la segunda conclusión es que aumenta 3.3 veces al pasar los 70 años. Y como han podido observar, estas responden a los principales objetivos del estudio, tanto cuál es la prevalencia global y finalmente cuál es el riesgo o en cuánto aumenta el riesgo de presentar, en este caso, fibrilación auricular en pacientes mayores de 70 años y como puede observar, sí responde a cada uno de los objetivos y por ende a cada una de las preguntas de este trabajo. Pregunta 13. ¿Los resultados son aplicables a la población fuente? ¿Y por qué? No son aplicables a dicha población. Lamentablemente, el autor escogió, o bueno, el criterio de muestreo o el tipo de muestreo que usó es no probabilístico. Y lamentablemente, una de las ventajas del método no probabilístico es que los resultados que obtenga de esa muestra no son extrapolables, no son generalizables. Su validez externa es mínima al escoger este tipo de muestreo. Entonces, consideramos que no son aplicables a la población base, a toda la población colombiana. Pregunta 14. ¿Hay consideraciones éticas importantes en este estudio y por qué? Las consideraciones éticas que reportó el autor fueron básicamente solo la presentación del protocolo, del proyecto a los comités de ética de las instituciones hospitalarias. Y esta es suficiente para considerarla éticamente apropiada. Recuerden que un comité de ética está compuesta por especialistas, por profesionales de varios campos, cuya función es velar por la protección de la población de estudio, de los participantes. Y si este comité de ética aprobó dicho proyecto, significa que sí es un estudio que no va a atentar los derechos de los participantes. Y además hay que tener en cuenta que es un estudio observacional, es un estudio descriptivo en donde solamente vamos a ver algunos, buscar algunos fenómenos que puede tener el paciente, observar, ser testigos, pero eso no significa que no se presente a un comité de ética. Es recomendable desde todo punto de vista que cualquier trabajo sea presentado a un comité de ética y que reciba la aprobación de estos. Y pregunta 15, ¿cuáles son las fuerzas principales de este estudio? Y una de las principales bondades de este estudio es que tenga un gran número de participantes, 6.882 es un número notable, ¿no? Y bueno, es muy significativa la muestra. Y, y otra bondad es que para evitar cometer errores de información y recabar información errónea, es que el autor decidió eh, tener el diagnóstico de cada uno de los participantes en base a las historias clínicas tanto electrónicas y corroborarlas con las físicas, ¿no? Y además, como les había mencionado, el hecho de revisar las historias clínicas tiene la ventaja de que el diagnóstico esté dado por profesionales, por especialistas. El artículo menciona que fue dado por cardiólogos o médicos internistas y cosa que o el autor hubiera cometido el error de obtener una fuente errónea si hubiera ido directamente a los pacientes, porque se corría el riesgo de que ellos den una información errónea, incluso que no se tenga la información porque quizá algún paciente pudo fallecer para el 2017 o cuando él realizó el estudio. Entonces, esas han sido las preguntas asignadas para este taller y el resto de talleres van a incluir preguntas de ese tipo y algunas vamos a considerarlas como opción múltiple y otras para llenar como han podido observar. Y ahora, si tienen alguna duda en cuanto a alguna de estas preguntas, la pueden realizar, enviarla a la plataforma de Menti para que podamos recibirlas.